La verdadera historia de la ivermectina. Para entender la guerra que se libró en los últimos años, hay que ensuciarse las manos y retroceder a 1970, a los campos de golf de Kawana en Japón. Ahí, en una muestra de suelo, el microbiólogo Satoshi Omura encontró una bacteria llamada Streptomyces avermictilis. No era una creación de laboratorio diseñada para la renta perpetua, era un organismo de la tierra. Lo que salió de ahí, la ivermectina, se convirtió en la droga maravillosa de la humanidad, ganando un premio Nobel en 2015. Pero aquí es donde la narrativa oficial empieza a agrietarse. Durante décadas, este fármaco fue el héroe absoluto, eliminando la ceguera de los ríos y la filariasis en África, regalado por toneladas por su fabricante original, Merck, porque ya no tenía patente. Era barata, era segura y era omnipresente. Pero la gratitud corporativa tiene fecha de caducidad, y esa fecha coincide exactamente con el momento en que un fármaco sin dueño empieza a amenazar mercados de miles de millones de dólares. Hablemos de lo que no quieren que se analice con frialdad: el mecanismo de acción y la seguridad. Nos dijeron durante años que era un desparasitante para caballos. Esa fue la etiqueta mediática diseñada para ridiculizar a cualquiera que se atreviera a mirar la literatura científica previa. Es una técnica de manipulación básica: reducir un medicamento esencial de la OMS, usado en miles de millones de dosis en humanos, a un producto veterinario para invalidar el debate. Lo que no te contaron es que la ivermectina no solo mata gusanos. Su capacidad para interactuar con los canales de cloruro no se limita a los parásitos. Se ha estudiado su potencial antiviral y antiinflamatorio mucho antes de que el mundo se detuviera en 2020, pero en el momento en que se sugirió que una pastilla que cuesta céntimos podía interferir con la entrada de un virus a la célula, se activó la maquinaria de demolición. ¿Por qué el ensañamiento? La respuesta corta es el dinero, pero la respuesta larga es el control del protocolo. Para que una autorización de uso de emergencia, Estados Unidos de América, sea otorgada a una vacuna o a un nuevo fármaco de alto costo, legalmente no debe existir una alternativa terapéutica eficaz y disponible. Si se aceptaba que un medicamento genérico, con un perfil de seguridad de 40 años, tenía un impacto real, el castillo de naipes financiero de los nuevos tratamientos se venía abajo. No se trata de una teoría de pasillo, es la estructura legal del mercado farmacéutico. Por eso vimos la desaparición repentina de estudios positivos de los motores de búsqueda, y la promoción agresiva de ensayos clínicos diseñados, curiosamente para fallar, dosis insuficientes, administración tardía, o pacientes que ya estaban en una fase donde nada les ayudaría. La narrativa de ciencia se convirtió en una narrativa de consenso manufacturado. Vimos a médicos de primera línea, con décadas de experiencia y currículums impecables, ser censurados, expulsados de hospitales y despojados de sus licencias por el simple hecho de reportar lo que veían en sus pacientes. Si la ivermectina era tan peligrosa, como decían los titulares de 2021, ¿dónde estaban los cadáveres por toxicidad en los 40 años anteriores? No existen. La toxicidad de la ivermectina es bajísima en dosis terapéuticas, mucho menor que la de analgésicos de venta libre que te tomas para el dolor de cabeza. El peligro nunca fue para el hígado del paciente. El peligro era para el balance de resultados de las grandes corporaciones. Incluso en la India, en estados como Uttar Pradesh, se utilizaron kits que incluían este fármaco, con resultados que las agencias occidentales simplemente decidieron ignorar. Hubo un apagón informativo deliberado sobre cualquier región que mostrara una curva descendente usando protocolos baratos. ¿Por qué? Porque la salud pública dejó de ser un objetivo para convertirse en un mercado cautivo. Cuando el fármaco es genérico, no hay presupuesto de marketing, no hay lobistas en el Congreso, y no hay anuncios en la televisión nacional para defenderlo. La ivermectina se quedó sola en el campo de batalla, sin padrinos financieros, enfrentándose a la industria más poderosa del planeta. Y luego está el papel de las agencias reguladoras. La captura corporativa de estas instituciones es casi total. Gran parte del presupuesto de las agencias que deben vigilarnos proviene de las mismas empresas que fabrican los productos que ellos deben aprobar. Es el zorro cuidando el gallinero. Cuando la FDA publicó aquel tuit infame diciendo: "No eres un caballo, no eres una vaca, en serio, basta", no estaban haciendo ciencia, estaban haciendo propaganda. Estaban simplificando un debate médico complejo en un meme para consumo de masas, ignorando voluntariamente la farmacopea humana,
Fue un momento de quiebre donde la medicina oficial abandonó la evidencia para abrazar el sarcasmo político. Lo que no quieren que sepas es que el debate nunca fue sobre si la ivermectina era la cura mágica para todo. El debate real era sobre la autonomía médica y la posibilidad de reutilizar fármacos existentes. Si permitimos que se bloquee el uso de medicamentos conocidos bajo nuevas evidencias, estamos condenando a la medicina a ser un esclavo de la última patente. La ciencia avanza por el ensayo y el error, por la observación clínica en la trinchera, no solo por modelos estadísticos financiados por el postor interesado. Al demonizar este fármaco, se estableció un precedente peligroso. A partir de ahora, solo la solución más cara será la permitida, y cualquier alternativa barata será enterrada bajo una montaña de descrédito mediático. Miremos hacia adelante. ¿Qué queda después de la polvareda? Queda una ruptura de confianza que tardará décadas en sanar. Quedan las patentes de nuevos antivirales que, curiosamente, comparten algunos mecanismos de inhibición de proteasas con la vieja ivermectina, pero a un precio 1000 veces mayor. Queda el silencio de los medios que repitieron como loros que la gente se estaba intoxicando en masa, una narrativa que luego se demostró que estaba basada en incidentes aislados o directamente inventados. El sistema no quiere que pienses en la ivermectina como un ejemplo de cómo la naturaleza nos dio una herramienta poderosa que no pudimos controlar a través del mercado. Quieren que la veas como un símbolo de desinformación, para que nunca más te atrevas a cuestionar un protocolo oficial. Pero la historia es terca. Los datos están ahí, en los archivos de las bibliotecas médicas, esperando a ser leídos sin el filtro del miedo o del interés económico. La ivermectina es el recordatorio de que en la medicina moderna, a veces el pecado más grande no es ser ineficaz, sino ser demasiado barato y estar fuera del control del sistema. Hoy, mientras el mundo intenta pasar página, la pregunta sigue ahí. ¿Cuántas vidas se pudieron haber beneficiado de un enfoque honesto y sin sesgos? No lo sabremos con certeza, porque la investigación fue saboteada desde el inicio. Pero lo que sí sabemos es que la guerra contra este fármaco no fue una batalla por la salud, fue una batalla por el dominio del mercado global de la enfermedad. Y mientras sigamos permitiendo que la rentabilidad dicte el tratamiento, seguiremos siendo víctimas de una ciencia que sirve a sus accionistas antes que a sus pacientes. La historia de la ivermectina no es una anécdota médica. Es el acta de defunción de la independencia científica en el siglo XXI. Y aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente siniestra. No se limitaron a decir que no funcionaba, necesitaban que pareciera peligrosa, casi radiactiva. ¿Recuerdan las noticias de 2021 sobre hospitales en Oklahoma supuestamente colapsados por personas intoxicadas con ivermectina para caballos? Fue una noticia global, replicada por la BBC, Rolling Stone y las grandes cadenas. Pues bien, era una mentira absoluta. El hospital mencionado tuvo que salir a aclarar que no había ni un solo paciente por esa causa. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de que la ivermectina te deja ciego o te destruye el hígado fue plantada con precisión quirúrgica. Lo que no quieren que sepas es que la farmacocinética de la ivermectina es fascinante. Se une a la proteína espiga del virus, sí, pero también tiene una afinidad brutal por la importina alfa/beta-US, el ascensor, que el virus usa para meter su material genético en el núcleo de nuestras células. Al bloquear ese ascensor, el virus se queda fuera, incapaz de replicarse con eficiencia. Esto no es pseudociencia. Son estudios de cristalografía y modelado molecular que están ahí, en los servidores de Nature y PubMed, pero que convenientemente no llegaron a los telediarios. Hablemos de los protocolos de vigilancia activa. Mientras a ti te decían que te quedaras en casa con un termómetro y paracetamol, un fármaco que agota el glutatión, el antioxidante maestro que necesitas para combatir una infección, se prohibía a los farmacéuticos despachar recetas legales de ivermectina. En países con democracias supuestamente sólidas, vimos a farmacias negándose a entregar un medicamento recetado por un médico colegiado. Eso es un quiebre histórico del contrato social y médico. ¿Desde cuándo un administrativo de una cadena de farmacias tiene más poder que un clínico que está viendo al paciente cara a cara? La respuesta es simple. Desde que las directrices centrales de salud se convirtieron en mandatos políticos dictados por paneles de expertos con conflictos de interés del tamaño de rascacielos. Y si crees que esto es solo sobre un virus, despierta. Se trata del precedente. Si pueden suprimir una molécula barata para un problema global, pueden hacerlo para el cáncer, para la diabetes, para cualquier enfermedad que sea demasiado rentable como para ser curada con un genérico.
La ivermectina se convirtió en el símbolo de la resistencia médica. Médicos como el Dr. Pierre Corey o el Dr. Paul Marik, líderes en cuidados críticos con miles de citas académicas, fueron tratados como parias. Sus estudios fueron retirados de servidores de prepublicación sin explicaciones técnicas válidas, solo por precaución. Esa precaución costó vidas. Mire el caso de Japón en agosto de 2021. El presidente de la Asociación Médica de Tokio sugirió públicamente el uso de ivermectina al ver los datos de otros países. ¿Qué pasó después? Una presión diplomática y mediática sin precedentes para que se retractara o se callara. No se podía permitir que una potencia del G7 se saliera del carril. El carril era único. Esperar a la nueva droga de marca, la que costaría $700 el tratamiento, a pesar de que su mecanismo de acción era, en esencia, una imitación sofisticada de lo que la ivermectina ya hacía por centavos. La verdadera historia de la ivermectina es la historia de una incautación. Se incautaron de la narrativa, se incautaron de la libertad de prescripción, y se incautaron de la verdad científica para proteger un monopolio. Nos dijeron que siguiéramos la ciencia, pero lo que nos obligaron a seguir fue la conveniencia. La ciencia real es debate, es disidencia, es probar lo que parece imposible. Lo que vivimos fue un dogma religioso financiado por Wall Street. Incluso hoy, cuando intentas buscar información sobre los beneficios anticancerígenos de la ivermectina, sí, escuchaste bien, hay estudios sobre su capacidad para inhibir células madre cancerosas. Los algoritmos te empujan hacia advertencias de la FDA. El sistema tiene miedo de esta molécula porque es libre. No necesita un laboratorio de $1.000 millones para ser fabricada. Cualquier planta de genéricos en India o Brasil puede inundar el mercado con ella. Y en un mundo donde la enfermedad es un activo financiero, la libertad de curarse barato es el enemigo número 1. Cierra los ojos y piensa. Si la ivermectina fuera realmente un veneno para caballos sin utilidad humana, no habrían necesitado gastar miles de millones en campañas de desprestigio. El veneno se desprestigia solo. Si gastaron tanto esfuerzo en enterrarla, es porque lo que había bajo tierra era un tesoro que amenazaba su imperio de suscripción médica de por vida. La próxima vez que te digan que algo es peligroso, a pesar de tener 40 años de uso seguro, pregunta: ¿quién pierde dinero si esto funciona? Ahí encontrarás la verdad que el guión oficial se empeña en borrar.